Sí, hermanos, la gracia y paz de nuestro Señor sea con todos. Bueno, seguramente una de las preguntas que todo hombre o mujer, no hago diferencia de eso, hablo del corazón humano en general, esa persona que comienza a ver el pecado que está expuesto en su alma, una de las preguntas que deben surgir, o que nos surgió alguna vez a nosotros también, es ¿qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta a esa pregunta es importante, es crucial, porque si esa pregunta es mal respondida, ese hombre quedará condenado eternamente, ¿cierto? Seguramente la religión, en su mala interpretación, podría tener una respuesta bastante legalista, digamos, para ese momento. Una respuesta que puede dar una religión sería tener que ser bueno, no tener que hacerle daño a nadie. En fin, vivir de acuerdo a la ley, o de acuerdo a las cosas que Dios manda. Pero, ¿cuán humillante para nosotros es la respuesta que la Biblia nos da? Porque la Escritura nos enseña, nos dice que debemos arrepentirnos. Pero el arrepentimiento es un don de Dios. La Biblia nos enseña que debemos convertirnos al cristianismo. Pero ese sentido de conversión es un don de Dios. Y si seguimos investigando, nos damos cuenta que nosotros, para lograr esa salvación, no tenemos que hacer nada. Técnicamente somos humillados por el Evangelio, ¿sí? Pero gloriosa humillación. Esta humillación, o sea, este Evangelio que nos reconcilia, que nos acerca a Dios, y entendemos y comprendemos que somos justificados delante de Dios únicamente por la fe en la persona de Jesucristo. Esa es la única condición. La fe es del Hijo de Dios. Y esto, como lo venimos tratando desde hace un tiempo ya, sobre el tema de la justificación por la fe, lo que hizo Cristo en la cruz, ahora vamos a ver los beneficios que tenemos por esa justificación que es dada por fe. Por favor, leamos Romanos 5, del 1 al 4. La carta a los Romanos 5, capítulo 1, la carta a los Romanos capítulo 5, versículos de 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dentro de este texto vamos a enfocarnos en tres aspectos básicos en lo que la justificación por la fe nos proporciona. Por supuesto, vamos a hablar solamente de 3 puntos, pero esto es un texto bien profundo que salen muchos puntos más. Pero nos vamos a enfocar en 3. Uno dice la paz para con Dios. En primer lugar, la paz para con Dios. La paz que brota de la justificación es la paz para con Dios. O sea, se está refiriendo a una relación con Dios. En otra versión, más del lenguaje actualizado, dice, ahora vivimos en paz con Dios. O sea, está hablando de un cambio, ¿sí? Ahora vivimos con Dios. La condenación que el ser humano tenía ya se ha cumplido. ¿A dónde? En la cruz de Cristo.
La pena ya está pagada, ¿sí? Él ocupa nuestro lugar, lo ocupa Jesucristo. Digamos, en estos textos, digamos, que hablan de la paz y toda esta cuestión, específicamente este texto en ocasiones es mal interpretado. Porque cuando el hombre habla de la paz, habla como algo, digamos, como que está la paz está presentada como que no hay problema, como que es la ausencia de tribulaciones. Y aparecen estas frases malditas. Yo les digo así, frases malditas. Un cristiano no puede tener problemas. Un cristiano no se puede enojar. Y es como que exigen al cristiano, o sea, el hombre dice, estoy en paz, es como que tiene un día de campo, que está todo bien, que no pasa nada. Más bien eso es lo que, como ya alguna vez lo hablamos, lo llamaremos tranquilidad. Que esa tranquilidad está todo bien en el mundo, pero cuando algo de esas cosas te falta, esa tranquilidad se va, se fuma, ¿cierto? Estamos tranquilos, está todo bien. ¿Para qué Dios? ¿Cierto? Pero cuando algo de lo que el mundo ofrece falta, se cae la tranquilidad. Bueno, no es la paz que está hablando este texto del Romano. No se está refiriendo a esa paz, se está refiriendo a lo que se trata una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el principal problema del hombre no es sentirse bien con uno mismo, o sea, consigo mismo, sino, tampoco no es el principal problema tener de enemigo al enemigo. Ese es un problema de los menores, de tener enemigo al diablo. ¿Cuál es el principal problema de la humanidad? El principal problema de la humanidad es estar enemistado con Dios. El principal problema del hombre es ser enemigo de Dios. O sea, el hombre no tiene una relación con Dios. Ese es el problema. Ahí, Santiago 4:4 confirma lo que les estoy diciendo. Por favor, si lo puedes poner, Dani. Digamos, quiero dejar claro algo que me parece importante. Yo no creo y no estoy diciendo que haya algo malo en querer una vida placentera. Al contrario, es de bendición. Porque Dios nos da buenos dones, buenas cosas para que nosotros los disfrutemos. Lo que estoy hablando es que no debemos tener amistad con el mundo. Porque muchas personas buscan ese placer del mundo a costa del prójimo, a costa de los demás, y también en desobediencia a Dios. ¿Sí? Algunas personas piensan que las cosas del mundo tienen que ver con la conducta externa. O sea, tiene que ver con quienes nos juntamos, los lugares que vamos, tiene que ver con las actividades que disfrutamos, las cosas que nos gustan. Pero eso no es cierto, o sea, no de todo es cierto. Porque lo mundano, ¿dónde comienza? En uno, exactamente, comienza en el corazón. Lo mundano comienza en el corazón. Y se caracteriza por tres actitudes, que es deseo de la carne, que es sabemos que es la afán por la satisfacción y los deseos físicos, ¿cierto? Por los deseos de los ojos, de lo que queremos, que es el anhelo y la acumulación de cosas, de tener y tener y tener y tener y tener, y quiero más, quiero más, quiero más. Y la vanagloria de la vida, ese orgullo que nos pone en un nivel que Dios no nos pone, en un nivel social que a veces le damos más importancia a lo que realmente es importante. Cuando nosotros nos introducimos profundamente en el texto, nos damos cuenta que es la esencia, digamos, del problema de la humanidad, del pecado. Estas cosas. Por ejemplo, a Eva, en la tentación del Edén, es tentada con estos puntos.
Si leemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, donde está la tentación del Señor Jesucristo, el diablo lo tienta a Jesús con estos puntos. Miren si no es importante el comprender estas cosas. Por lo tanto, el placer que impide que agradamos a Dios, ¿cuál es? El pecado. La Biblia dice que debido al pecado el hombre está separado de Dios. Y está separado eternamente y condenado eternamente. Lo dice en Romanos 3:23. No puede acercarse a Dios de acuerdo a este concepto de estar apartado de Dios, de no estar reconciliado con Dios. La falta de paz, bíblicamente hablando, no puede interpretarse entonces como en una guerra con el mundo o con los problemas que podamos llegar a tener con los demás, sino que la causa de la falta de paz es que no estamos reconciliados con Dios. El hombre separado de Dios no tiene la paz de Dios, no tiene esa relación. Lo dijo Cristo. Literalmente, sin mí nada pueden hacer. En este verso que estamos tratando, que es el 5.1, dice: la paz se relaciona estrechamente con esto, con la reconciliación. Miren lo que dice en el versículo 10, si lo puedes poner, Dani, por favor. Romanos 5:10. La reconciliación, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Está hablando de una relación, una reconciliación. Ni más ni menos cuando nosotros estamos peleados con alguien, un hermano o que sea. ¿Qué pasa con nosotros? Nos separamos. Estamos separados. Pero cuando nos arreglamos, ¿qué decimos? Perdóname, mirá, me equivoqué, o te pido perdón. Es una redundancia, perdón. ¿Qué pasa con eso? Se reconcilia. Entonces la humanidad a través de Cristo se reconcilia con Dios. ¿Sí? El pecado que provoca la ira de Dios se va por la obra de la cruz, ¿sí? Y gracias a ella, el creyente estando en Cristo puede gozar de la presencia de Dios, sabiendo que no existen ya acusaciones en contra suya. Todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como decía el hermano recién, acá se predica Cristo. Él es, para Él la gloria, para Él la honra. Todo por medio de Él, ¿sí? Comprender esto, mis queridos hermanos, profundamente, comprenderlo, nos tiene que dejar en paz con Dios. O sea, en una relación, estar en paz con Dios, estar en relación con Dios, estar reconciliado con Dios, nos tiene que dar una relación viva y eficaz con el Rey del Universo, que está vivo y poderoso. Miren, hay algo que, hay algo que me acaba de venir. El Señor Jesucristo habló de la paz del hombre. Él dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores. ¿Recuerdan? Bienaventurados los pacificadores. Si nosotros analizamos profundamente, ¿a cuál pacificadores se está refiriendo? No es a la persona esa que dice que se están peleando dos y yo voy y evito que peleen. Ah, qué bien, es un pacificador, Fabián. No está hablando de eso. Está hablando de la persona que hace que el ser humano se reconcilie con Dios. En otras palabras, bienaventurados los que predican el Evangelio. Comprender esto profundamente, lo que es reconciliarse con Dios, nos lleva por consecuencia a predicar el Evangelio, a hacer que los demás se reconcilien con Dios.
En segundo lugar, esto de la justificación por la fe nos da libre acceso a la gracia de Dios, a la gracia permanente de Dios, a la gracia inmerecida de Dios. El verso 2 de nuestro texto del Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes. Es por Cristo que somos declarados justos. Es por Cristo que estamos reconciliados con Dios. Es por Cristo que tenemos acceso con confianza al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, en el cual siempre encontramos gracia en el oportuno socorro. ¿De qué está hablando? Estábamos reconciliados con Dios, ¿cierto? Y ahora estamos reconciliados. ¿Qué pasa ahora? Ya nos arreglamos, ya no estamos peleados. Por Cristo nos hemos amigado. ¿Y ahora qué pasa? Ahora nos toca la parte más hermosa de la vida del cristiano. Ahora podemos hablar con Dios. De eso se trata. Una relación, de tener a alguien. Perdón por la absurda comparación, pero es como tener un amigo con quien hablar. Quiero hablar de mis cosas, de mis problemas, de esto y aquello. Ahora Dios nos acerca, o sea, el Señor Jesucristo, nos acerca confiadamente al trono de la gracia. Venga, ¿tenés algún problema? Acá estoy para vos. Ahora son mis hijos. Ahora ya no estoy separado, ahora estamos reconciliados, ahora somos padre e hijo, ¿sí? Y Dios nos contesta las oraciones. Obviamente, es importante aclarar esto, nos contesta las oraciones que dentro de su sabiduría nos conviene. Nunca debemos olvidar, es de acuerdo a su voluntad, no la nuestra. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Es perfecta, es buena, agradable y perfecta. Tenemos que no olvidar, o sea, recordar en todo momento que nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Bíblicamente lo repite tantas veces Dios a esto en el texto. Cuando uno se pone a leer, lo repite tantas veces. Yo creo que es como mi papá me hablaba en aquella época y me decía 20.000 veces lo mismo. Hasta que yo le decía, papá. Pero cuando no me lo decía, me olvidaba. Yo así lo interpreto. Cristo, por donde sea. Dice, digamos, nosotros no podíamos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque no estábamos limpios. Y Él nos limpia. Nos hace parte de la iglesia. Que Él la compró con su sangre. Nos da un acercamiento al Padre. ¿Sí? Esto es la gracia. Esto es la gracia. Esto es vivir en gracia. Que nos hace estar de pie, que nos hace estar firmes. Así que por fe, por la reconciliación en Cristo, con Cristo, tenemos acceso a esa gracia. Y esa gracia que es totalmente inmerecida. También dice el verso 2 de la carta a los Romanos, capítulo 5, 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El tema de la gloria de Dios, hay infinidad de estudios que enseñan, pero en esta mañana vamos a hablar solamente de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? El Señor Jesucristo. Esa es la gloria de Dios, ¿sí? Pablo le dijo al joven predicador que se llama Tito, en su carta, Tito 2:13 específicamente, Tito capítulo 2, versículo 13, y nos gloriamos en la esperanza, y aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una promesa. Va a volver. El Señor Jesucristo va a volver. ¿Sí? El Hijo de Dios, nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene una esperanza, tiene un futuro, tiene algo que esperar. Algo para anticipar en los años del futuro, en los años venideros, dice la palabra. Es esperar la venida de Dios, la venida del Señor para recoger su iglesia, como Él lo prometió en Mateo 24:44. ¿Sí? Para sacarle de acá, de este mundo. Es una gloriosa esperanza que nosotros tenemos, que se cumplirá cuando Él aparezca. Es decir, que el creyente tiene ese futuro, tenemos ese futuro, tiene algo por lo que puede esperar, ¿qué es lo que está esperando? Pero ¿dónde vivimos? En este mundo que tiene una sociedad desalmada, teniendo todas las comodidades de la vida, pero lo interesante es que no tiene ningún futuro y ninguna esperanza, a pesar que el hombre constantemente la busca. Obviamente no la va a encontrar nunca si no la busca por el camino que Dios lo ha establecido. Esto explica la inquietud evidente de todo el mundo y gran parte de los movimientos, de los pensamientos raros que surgen en la actualidad, inventando respuestas que no tienen y adoctrinando gente de la manera equivocada. A veces equivocadamente de corazón y a veces con muy malas intenciones. Por eso nosotros tenemos que tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, para no ser engañados por esos pensamientos, para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, como lo explica Pablo. La falta de esperanza que tiene la humanidad ha dado a renacer, a surgir, a engrandecer muchos problemas de la sociedad. Vicios, las drogas, en fin. Podemos nombrar todas las mañanas cosas que atacan a nuestra sociedad, que tienen problemas que no tienen solución. Y ahí está. Es un mundo que vive sin futuro, que vive sin esperanza, en contraste por los creyentes, por nosotros, por los hijos de Dios, por el cuerpo de Cristo. Tenemos una esperanza firme, tenemos una esperanza. Nosotros sabemos profundamente y lo creemos, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿O no, hermano? Todas las cosas nos ayudan a bien. Hermoso tu testimonio. Ahí está. Los que aman a Dios, sabemos. ¿Sí? También sabemos esto. Cuando me pongo a hablar con mi padre me contesta, o nuestro Padre, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo, la gloria. Nada. Miren esa promesa, no te da esperanza, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Es maravillosa esta esperanza que tiene la iglesia y los creyentes. No somos fuertes por nuestra propia fuerza. Perdón. No somos fuertes por nuestra propia fuerza, como recuerda el sermón anterior, cuando vimos al analizar la vida de Abraham. Abraham está fortalecido, es un hombre fortalecido por Dios, le da gloria a Dios, dando crédito a la palabra de Dios. Tanto Abraham como nosotros podemos estar de pie ante el Señor, estar firmes a la gracia de Dios. No dudemos, hermano, no dudemos nunca de la firmeza de la promesa de Dios. Eso es lo que nos mantiene firmes, en creer en su fidelidad, en creer en su promesa.
No dudemos de la firmeza de la gracia de Dios, que nos hace preservar, nos hace caminar en fe. Pablo no lo dudaba. Dios se había manifestado a él por medio de Cristo. Así se ha manifestado con nosotros también. Qué humildad de este Dios tan poderoso. Hacerse tan humilde para mostrarse a nosotros, a mí. Y en tercer lugar, nos da esperanza en medio de las dificultades. Esperanza en medio de las dificultades. Dice el versículo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Resulta interesante ver estas tres características, tres palabras que están asociadas con las dificultades, con los problemas. Una es la alegría, o sea, nos gloriamos. La otra la paciencia y la otra, la tercera, la esperanza. En otras palabras, se requieren de dificultades para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente. La única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podando sus pámpanos, como hace el jardinero. Como dice la palabra de Dios, digamos, dice en Juan 15:2. ¿Vieron el trabajo del jardinero? Para mejorar la planta que hace, la poda. Es el ejemplo, esa es la analogía que nos da el Señor Jesucristo. El mundo lo hace diferente. Los que no creen en el Evangelio, si se encuentran en una situación cómoda, no tienen problema, vamos, avanzamos en el trabajo, ascendemos, el negocio crece. ¿Para qué lo necesito a Dios? Entonces, pueden divertirse, también pueden tener paciencia e incluso alguna clase de esperanza y pueden continuar con esa clase de vida. Lamentablemente, esa clase de vida en algún momento se termina. No es como nuestra vida, que es eterna. Pero esa no es la esperanza del creyente, del Hijo de Dios. Para nosotros, los problemas y las dificultades producen estos frutos de alegría, esperanza y paciencia en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro menciona el sufrimiento varias veces en esta carta. Cuando él habla de las pruebas no se refiere a los desastres naturales ni a los castigos de Dios, sino a la relación de un mundo incrédulo que tiene para las personas de fe. De eso está hablando. Como hijo de Dios, enfrentarse a un mundo que no cree a Dios. ¿Será que hay prueba? En otras partes del mundo, el que habla como estamos hablando nosotros, lo matan. Damos gracias a Dios por la libertad que tenemos nosotros de poder congregar, de poder compartir. De esas pruebas está hablando. No está hablando de las pruebas que, no me ha alcanzado de tener para pagar la luz. Está hablando de una verdadera prueba. Todos los creyentes se enfrentan al tipo de pruebas, todo. Eso es una condición, digamos, por decirlo así, una explicación rebuscada. Tenemos que aceptar las pruebas como parte del proceso de refinamiento de nuestras vidas, para sacar todas las impurezas de nuestras vidas. ¿Sí? Y nos prepara, ¿para qué? ¿Para qué nos prepara?
para nuestro encuentro con Cristo. Para eso. Según estos versículos de Romanos, de lo que estamos analizando, 5, del 3 al 4, del 3 al 4, las pruebas nos enseñan a ser pacientes, a fortalecer nuestro carácter y nos ayudan a crecer para ser la clase de personas que Dios quiere que seamos. Si el Señor no nos enseña, somos rebeldes. Vamos a estar a donde nos corresponde y hacer cosas que no corresponden y vamos a pagar las consecuencias, como el hijo pródigo. Entonces, no nos alejemos de las pruebas. El resultado de la prueba es una manifestación visible en la vida del cristiano. ¿Cómo lo llama la Biblia esto? El fruto del Espíritu. Las dificultades no deben debilitar la fe del cristiano, sino bien deben fortalecerla. Las pruebas deben generar coraje, valentía, y nos debe generar plena confianza. Que pase lo que pase, tenemos un Dios poderoso que es fiel, que nos guía y que nos ama. El resultado final es esperanza, lo cual significa una plena certeza de cómo debemos vivir la vida. Si tenemos esperanza en ese Señor que nos va a venir a buscar, en ese Cristo que nos va a venir a buscar, tenemos la certeza de cómo vivir la vida. Ya no como la vive el mundo. Sino nosotros la tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Para mí es importante esto, en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. No lo que muestran algunas religiones que malinterpretan las cosas o que desvían las cosas. El Hijo de Dios tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Entonces, para ir terminando, hermano, los beneficios de ser justificados por medio de la fe, número 1, nos da paz para con Dios, que se refiere a una relación íntima con Cristo y un beneficio que podemos disfrutar de esa paz, de esa relación. Número 2, libre acceso a su gracia permanente, de su gracia inmerecida. Es por Cristo que ahora tenemos acceso al trono de la gracia, en el cual siempre encontramos gracia de parte de Dios cuando más lo necesitamos. Y en tercer lugar, tenemos esperanza en medio de las dificultades. Pues tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Mi querido hermano, en nombre de Cristo, por su atención, muchas gracias. Que tengan una bendecida semana.